Buenas tardes, público bello. Aquí estamos con el primer video, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora, mi opinión, pues, estará basada hacia la controversia que se ha dado a conocer en el canal Videos Chapín, en donde los involucrados son Marcos y Tacha. Todo inició desde el momento en el que Marcos quiso ir a aclarar las cosas con la mujer de Tacha, pidiendo a su vez respeto hacia los jóvenes que están a su cargo. Y desde ahí como que el problema se triplicó porque Tacha no supo medir su temperamento, no supo controlar sus emociones y no midió las consecuencias de sus actos. Porque después Tacha quiso ir a hacer lo mismo al acusar al Marcos con la esposa de este joven. Luego ir y ofrecerle unos cuantos somatones al Marcos. Ambos se sacaron sus trapitos al sol pensando que lo que salieran de sus labios de ambos no les traerían a la larga grandes consecuencias. Ambos mencionaron al pobre señor que lleva meses desaparecido, al pobre señor que ha dejado esa angustia en su familia, esa desesperación de no saber de su paradero. Ahora ambos están buscando la manera como convencer al público de que lo que dijeron en medio de su bravencia no tiene nada que ver con lo que pasó con ese pobre señor. Pero lamentablemente lo que hicieron quedó plasmado en los videos. Y por supuesto ahora la gente solamente está esperando una explicación obvia, como a su vez que lo que ellos hablaron se tome en cuenta en la carpeta de investigación. Ahora ambos le piden disculpas a la muchacha, quien es la hija de este pobre señor. Pero ellos debieron pensar las cosas desde el momento en el que ambos iban a iniciar con una discusión. Por eso siempre he dicho que es mejor arreglar las cosas con la cabeza fría, porque cuando uno se relaja, uno analiza mejor las cosas, uno más o menos carbura bien qué es lo que va a hablar con quien se tiene el problema. Pero iniciar una discusión con la cabeza caliente como la sangre hirviendo, eso en muchas ocasiones implica un gran problema que a la larga, simple y sencillamente, acarrea consecuencias irreparables. Tacha sabe perfectamente que él no es monedita de oro para la mayoría de los espectadores, porque hay personas que solamente están esperando que él dé un paso en falso por las acusaciones que él tiene en su contra, porque esta no es la primera acusación que él tiene en su contra. Él tiene otras acusaciones y él sabe perfectamente que hay personas que por eso mismo no creen en sus palabras. Y a su vez el Marcos
lamentablemente algunas acciones que él ha hecho han desagradado totalmente al público. Ellos, que son los habitantes del mismo lugar, saben a diestra y siniestra qué es lo que pasa a su alrededor. Pero tienen que tener cautela al momento de abrir la boca. El Marcos viene y dice que la pobre muchacha, quien es la hija de este señor, solamente se la pasa rascando su parte íntima, esperando a ver en qué momento mencionan al Señor para comenzar nuevamente a sacar videos. Por Dios, Marcos, si él no ha atravesado por lo que esta joven está atravesando, con la ausencia de su padre, porque ni sabe dónde está, no sabe si va a regresar o no. Si él no está atravesando esa angustia, él tiene que ser humano. Él que dice ser inteligente, él que dice ser coherente, él que dice ser más sabio que sus compañeros, entonces que actúe como tal, que se dé cuenta que esta muchacha, si ella se hizo presente ante varios videos, es porque simple y sencillamente ella está defendiendo la imagen de su padre y está en todo su derecho, porque solamente aquella persona quien ha atravesado por lo mismo que ella está atravesando, comprende ese dolor, ese vacío que ella está sufriendo. Porque aunque a ella la veamos tranquila, conviviendo con sus hijos, conviviendo con quien sea, con eso no quiere decir que a ella ya se le olvidó que su señor padre está desaparecido. Ella que no sabe si su papá aún cuenta con vida. Ella simplemente está pasando el peor tormento que ningún hijo, ningún ser humano quisiese atravesar en esta vida. Solo aquel ser humano que ha tenido la desdicha de tener un familiar desaparecido y no saber de su paradero durante años, comprende el dolor que esta muchacha está atravesando. Y está en todo su derecho defender a su padre, aún por sobre quien sea, ya sea el presidente, ya sea el más millonario, ya sea quien sea. Ella solamente quiere que a su padre se le respete, porque mientras él no esté presente, no puede defenderse y por tanto, ahí está ella para defenderlo. Creo que Marcos sabe perfectamente. El señor que está desaparecido es el abuelo de sus hijos. Y que lo mínimo que debería de hacer por amor a sus hijos es respetar la memoria de ese señor. Como a su vez, si le tiene un poquito de respeto y amor a su conviviente, quien también es hija de mi estimado. El Marcos tiene que carburar también. Porque no es nomás de decir soy inteligente. Decirlo es muy distinto a demostrarlo. Tacha por otro lado. Él debería de aprender la lección con todo lo que está atravesando y darse cuenta que no es nomás de venir y amedrentar a quien sea solo por creerse con más poder que los demás. Porque aquí en esta tierra todos valemos lo mismo. Todos en esta tierra vamos hacia el mismo destino. Pero mientras tengamos vida, debemos de ser conscientes, coherentes, humildes, honestos, transparentes. Procurar ser buenos seres humanos. Hacerle el bien a quien sea. Y perdonar a quienes en verdad nos han hecho daño. Él tiene que entender de que mientras más abra la boca, más se hunde él, más dudas desata en el público
Y lo único que va a pedir el público a la larga es justicia. Lo único que pido yo es la justicia divina. Porque aquí en esta tierra fácilmente podemos engañar a la humanidad, pero al que está allá arriba, jamás. Él sabe hasta nuestros más oscuros secretos. Yo a Él le pido la justicia, porque Él es el que conoce la realidad de las cosas. Él es el que conoce qué pasó el día que ese señor se desapareció. Él, que todo lo ve, sabe perfectamente dónde se encuentra este señor, en qué estado se encuentra. El que con su poder puede cumplir el deseo más grande de sus hijas, de ese señor, puede darles el privilegio de encontrar. Como a su vez Él puede llegar a hacer justicia con quienes fueron inhumanos con este pobre señor. Aquí en esta tierra, como seres humanos, no podemos venir y señalar a este y a este de la desaparición, porque ese trabajo le compete a las autoridades, quienes han sido entrenadas para dicha labor, como a su vez con la sabiduría y guía del que está allá arriba. Que perdone Dios a todo aquel que ha pecado, que perdone Dios a todo aquel que ha privado de la libertad a un cristiano, que perdone Dios a todo aquel que se ha burlado de la desgracia ajena, y como a su vez Dios le dé las fuerzas, como a su vez la sabiduría a quienes han atravesado por ese dolor de perder a un ser querido y no tener la respuesta pronta del por qué sucedieron las cosas, ni de dónde se encuentra ese ser que tanto se apreció. Dios con cada uno, público bello, nos vemos en la próxima.